luchando contra el fraude electoral. De la realidad podemos aprender mucho si analizamos lo sucedido anteriormente y lo transformamos en experiencia. La lucha por la democracia en México no es algo nuevo. Lamentablemente, al no existir una vida democrática real en nuestro país, durante décadas el pueblo mexicano se ha organizado para lograr que por la vía electoral y pacífica se alcance esa legalidad y justicia social que proteja a los mexicanos en todos los ámbitos de la vida pública. Al 1 de julio llegaremos como Morena, organizados y capacitados para poder defender la voluntad popular expresada en el voto. Es decir, estaremos también luchando contra el fraude electoral. De esos años y de esas luchas es que hemos aprendido una gran cantidad de triquiñuelas e ilegalidades que se han realizado desde el poder para consumar los fraudes electorales. Es por ello que como parte de tu capacitación para defender el voto, a continuación te presentaremos un catálogo básico de esas triquiñuelas, ilegalidades y delitos electorales. Es importante señalar que los antídotos contra estas formas de fraude se encuentran contenidos en las orientaciones del Manual del Representante de Casilla y Representante General, así como el video de defensa del voto. Fraude sedario. Carrusel. Votación masiva mediante brigadas móviles en vehículos o a pie. Clandestinas. Sin representantes de partidos políticos. Casillas no enlistadas. Deditos quemados. Adulteración de la tinta indeleble mediante ácido. Desaparecidas. Casillas que no se instalan para impedir la votación. Elección adelantada. Antes del día de la elección se fabrican votos y documentación sin que se instalen en las casillas. Electrónico. Utilización de teléfonos celulares y cámaras digitales para grabar, fotografiar y garantizar la compra del voto de los ciudadanos. Embarazadas. Ocultamiento temporal de las urnas para rellenarlas. Exclusivas. Instaladas para la votación de un solo partido político. Faltistas. Ausencia deliberada de funcionarios, notarios y jueces. Ilegales. Instaladas en lugares prohibidos. Incumplimiento deliberado de las tareas de los funcionarios. Operación Manotas. El presidente o el secretario entregan más de una boleta de la elección de presidente de la República al ciudadano y dejan de entregar boletas de las otras elecciones. Operación Kinder. El uso de menores de edad, o sea niños, para verificar que el voto del ciudadano sea por tal o cual candidato o partido. Operación Tamal. Organizar desayunos colectivos para movilizar el acarreo. Operación Panza. Poner purgante a los alimentos de los representantes de partido. Ratón loco. Cambio de ubicación de la casilla para confundir a votantes y funcionarios. Tempraneras. Se abre antes de las 8 de la mañana para rellenar urnas o falsear datos en el acta de instalación. Tortuguismo. Se abren con gran retraso para desalentar a los votantes. Voto rotativo. Boletas cruzadas de antemano que recibe una persona que debe devolver las boletas no marcadas, mismas que ya cruzadas se dan a otros para que repitan la operación. Los momentos y sujetos del fraude. Con los representantes. El Consejo no regresa a tiempo los nombramientos de los partidos. Los nombramientos son rechazados por la mesa directiva de casilla. Se les niega el acceso o se les expulsa de las casillas. Se les impide el ejercicio de sus derechos y funciones. No se les entrega acta de cómputo y escrutinio. Con nombramientos falsos circulan representantes espurios. Del acceso y orden en la casilla. Impedimento o perturbación durante jornada. Violencia contra la mesa directiva de casilla y los representantes de los partidos. Actos de propaganda para inducir el voto. Votación de ebrios para provocar desorden. Votación de personas armadas para intimidar o provocar violencia. Presencia en la casilla de caciques urbanos y rurales.
Presencia de golpeadores para intimidar y agredir. Uso de la misma lista nominal en varias casillas. Lista nominal doble, alterada para excluir o incluir votantes. Robo o número insuficiente de boletas para reducir la votación. Negativa y oposición a contar las boletas antes de la elección. Tinta indeleble, débil, para que una persona pueda votar varias veces. Introducción de tacos de votos en las urnas. Permitir votar sin credencial de elector, sin estar en la lista nominal. No perforar la credencial de elector, marcarla en un año diferente. Recoger mediante artimañas las credenciales de elector. Urnas no transparentes para facilitar su relleno. Robo de urnas o su destrucción para eliminar votos de la oposición. Cierre y cómputo de 6 p.m. en adelante. Habiendo votantes formados, cierran la casilla antes de las 6 p.m. Sin justificación, se continúa votando después de las 6 de la tarde. En el acta de la casilla no se asientan las irregularidades e incidentes. El secretario se niega a recibir el escrito de protesta. Expulsan a los representantes de partido para que no estén presentes durante el escrutinio y cómputo. No se inutilizaron ni contaron las boletas sobrantes. Anulación de votos indebidamente. Alteración o falsificación del acta de escrutinio y cómputo. Realizar el escrutinio por personas ajenas a la mesa directiva de casilla. Robo o desaparición temporal del expediente y del paquete electoral. No integración adecuada del expediente y del paquete electoral. No colocar fuera del paquete las copias de las actas de escrutinio y cómputo de la casilla. Impedir a los representantes de los partidos políticos firmar el paquete. Entregar fuera de tiempo el expediente y el paquete electoral al Consejo. Alterar las actas añadiendo dígitos a las cifras reales, favoreciendo o afectando a los partidos políticos según convenga. Como puedes ver, tu labor es estar muy atento en todo momento, antes, durante y después de la jornada electoral. Tener una actitud serena y firme para impedir y denunciar las posibles formas de fraude que se pretendan instrumentar en tu casilla y utilizar el escrito de incidente para evitar y dejar testimonio de las irregularidades o actos fraudulentos que se operen ahí. ¿Pero qué es y cómo es un escrito de incidentes? Un incidente en general es todo aquello que se interpone en el desarrollo normal de una situación y por lo tanto la interrumpe o suspende de manera inesperada. En materia electoral, un incidente es un acontecimiento que sucede de manera indebida y que puede afectar el curso democrático de la elección en una casilla electoral determinada. Un incidente obstaculiza el curso normal de las cosas y puede suceder previo y durante la instalación de casilla, durante la recepción de la votación, durante el escrutinio y cómputo, durante el cierre de la casilla y la remisión del expediente al consejo respectivo. Para inhibir o denunciar una situación anormal o ilegal, es decir, un incidente en la jornada electoral, en una casilla determinada, se hace necesario que el representante de casilla y o el representante general interpongan un escrito de incidente de forma inmediata ante la propia mesa de casilla. Es en este momento que el escrito de incidente se constituye en un verdadero instrumento para defender el voto libre de las y los ciudadanos, al impedir o inhibir el fraude, documentar irregularidades y deslindar responsabilidades. Nuestros representantes deben interponerlo cuando existen irregularidades, así como aclarar o dar cuenta de cualquier situación que salga de lo normal, describiendo exactamente qué sucedió. ¿Cómo es el escrito de incidente? Este será el modelo de escrito de incidente que presentará Morena. ¿Cómo se llena un escrito de incidente?
Se debe dirigir al secretario de la mesa directiva de tu casilla. Ejemplo de llenado. Secretario de la mesa directiva de casilla, sección electoral 2428. Tipo, básica. Entidad, Estado de México. Presente. La siguiente parte del escrito de incidente informa sobre quién interpone el escrito y en base a qué derechos y facultados lo hace. Por ello, deberás colocar tu nombre en la primera línea y posteriormente vendrá el párrafo legal que sustenta tu actuación como representante de Morena, ya sea de casilla o general. Ejemplo de llenado. C. Aquí debes poner tu nombre, por ejemplo, Jacinto Martínez Rojas, representante de Morena. Acreditación que tengo debidamente registrada ante el Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral respectivo, con fundamento en los artículos 23, párrafo 1, inciso A y J de la Ley General de Partidos Políticos, 259-260, párrafo 1, inciso G y 261, párrafo 1, inciso C de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Vengo a presentar escrito de incidentes por los siguientes. A continuación, el escrito de incidente debe señalar lo ocurrido, es decir, debe describirse los hechos o acontecimientos, para lo cual seguirá el formato legal de especificar básicamente tiempo, modo y lugar. Esto, aunque parece algo muy legal y difícil, no debe preocuparnos si seguimos una regla muy fácil. Todo escrito de incidente debe tener tiempo, decir a qué hora pasó el incidente, horario. Modo, describir brevemente qué pasó o cómo fue el incidente. Lugar, decir en qué lugar pasó, puede ser dentro de la casilla, afuera de la casilla o alrededor de la casilla. Estos tres elementos, tiempo, modo y lugar, se pueden escribir en cualquier orden, pero no deben faltar. Ejemplos de llenado. Hechos. Señalar fecha, lugar y circunstancias en que sucedieron. Por ejemplo, el presidente de la mesa nos cambia el lugar de la casilla sin motivo. Esto sucedió aproximadamente a las 11:30 horas. Hechos. Señalar fecha, lugar y circunstancias en que sucedieron. Siendo la 1:30 horas, dentro de la casilla existen personas a las que el presidente está dejando votar sin credencial y se llevan las boletas sin depositarlas en las urnas. Hechos. Estando dentro de la casilla, al término del cómputo, aproximadamente a las 9:30 p.m., el secretario se negó a entregarme una copia legible de las actas correspondientes. Como puedes ver, el orden de los factores no altera la denuncia, siempre y cuando se coloquen el tiempo, el modo y el lugar. Si te es posible, documenta por medio de un video para complementar tu escrito de incidentes y comunicarlo con tu RG o por medio de la aplicación que más adelante te proporcionaremos. Esto servirá como testimonial. Al final del escrito de incidente viene un texto también legal donde el representante general o de casilla declara que solicita tener por presentado el documento. Los últimos requisitos del escrito de incidente son las firmas de quien lo presenta, es decir, el representante general o de casilla de Morena, y de quien lo recibe, es decir, la o el secretario de la mesa de casilla, y el lugar y la fecha de cuando se presentó el escrito. Ejemplo de llenado. Por lo antes expuesto, solicito recibir sin discusión sobre su admisión el presente escrito e incorporarlo al expediente electoral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Firma Jacinto Martínez Rojas. Nombre y firma del representante. Aquiles T. Casillas. Firma del secretario de casilla. Aquí hay que poner el lugar. El Oro, Estado de México, 1 de julio de 2018. Es muy importante que el secretario firme de recibido,
y que en el momento de armar el paquete electoral para su entrega, coloque el escrito de incidente que presentaste dentro de dicho paquete. Algunas orientaciones generales sobre el escrito de incidente son: inciso A. Del escrito de incidentes se te entregarán suficientes copias dentro de tu material de trabajo para la jornada electoral, tanto del RG como del RC. Inciso B. El escrito se llena a mano, con pluma y por duplicado, pues el original lo entregarás al secretario de la mesa directiva de casilla, mientras que la copia la entregarás junto con todo el juego de actas de casilla al RG o al centro de acopio. El escrito de incidentes será impreso en papel que copia automáticamente. Sin embargo, es muy importante que tengas a la mano papel carbón para usarlo en caso de ser necesario. Inciso C. Se pueden presentar tantos escritos de incidentes como sea necesario. La ley no limita el número de escritos por casilla. Inciso D. Es muy común que el secretario de la mesa directiva haga tortuguismo para recibir el escrito del incidente. Quiera dar su opinión planteando que las cosas no fueron tan graves como las planteaste, o de plano se niegue a recibirlo. Tendrás que ser muy firme, sin caer en ningún tipo de agresión, en la exigencia de que te reciba el escrito, lo firme de recibido y lo entregue al paquete electoral. Es su deber y su función y es tu derecho. Él o ella no tiene facultades legales para dar su opinión o hacer su capricho, y si es necesario debes informárselo al presidente de la casilla para que le ordene recibirlo e incluso realizar un escrito de incidente sobre su incorrecta actuación y notificar inmediatamente al RG, si eres representante de casilla, y o al representante de Morena ante el Consejo Distrital Electoral para que proceda la denuncia en contra de ese funcionario. El escrito de incidente es un recurso legal para defender el voto libre de todos los ciudadanos, pero también se convierte en un recurso político que nos permite desenmascarar los intentos o actos de fraude de los otros partidos y demuestra a nuestros adversarios y a la ciudadanía que Morena cuida y defiende los derechos políticos y electorales de los mexicanos. Por ello, es importante evidenciar ante los electores que si estamos presentando un escrito de incidente, no es porque seamos violentos o conflictivos, o queramos retrasar el proceso de votación, sino todo lo contrario. Estamos defendiendo el derecho de todos y cada uno de los electores al asegurar un proceso electoral limpio y transparente. Juntos haremos historia, porque Morena es la esperanza de México.